Muy buenos días en el momento que nos escuchen. Estamos otra semana más en un panel de conversaciones sobre feminismos políticos y políticas feministas. Esta semana tenemos un panel fabuloso de activistas representando a los colectivos LGBTI. Quiero agradecerles nuevamente a Hoja de Ruta, Radio La Calle y En Retrospectiva por este espacio que vamos construyendo colectivamente semana a semana para tener espacios de conversaciones, de diálogos, de debates sobre asuntos que son relevantes para el país, no solamente en una coyuntura electoral, sino en la vida en sí misma de una sociedad que necesita avanzar, que necesita ir caminando hacia pasos de más inclusión, más respeto. Yo digo personalmente que la palabra tolerancia tiene otro significado. Tenemos que hablar de respeto, de inclusión y sobre todo de libertad para todos y todas y todes. El idioma es muy importante, lo que no se nombra no existe. Y bueno, la tarde de hoy tengo a fabulosos y fabulosas y fabuloses compañeros activistas que van a estar aquí teniendo un diálogo, una conversación. Lamentablemente tenemos la ausencia de una compañera activista lesbiana que también estaba invitada a este espacio, pero por motivos no nos va a poder acompañar. Sin embargo, esto nos va a permitir tener un diálogo con un poquito más de tiempo entre todas, todos y todas que estamos aquí presentes. Contamos con la presencia de Giovanni Jaramillo, Dayana Rodríguez, Adriana Basuto y Debbie Grijalva. Les voy a dar la palabra a cada uno de ustedes, a cada una de ustedes, para que puedan presentarse, un poquito describir su activismo, su identidad, y de esta forma empezar con el primer segmento del diálogo que tenemos. Hemos compartido algunas preguntas sobre la reflexión de lo que son los activismos LGBTI dentro del feminismo. También tenemos otro segmento para hablar un poquito de la coyuntura que tenemos ahorita en el Ecuador, y no solamente en el Ecuador, sino en la región, donde gobiernos están hablando de la palabra feminismo y están hablando de la inclusión de leyes y también de reflexiones de la presencia de identidades diversas y cuerpos diversos. Vamos a tener también un espacio para tomar las preguntas que tengamos del público, de las personas que nos están escuchando, para poder dar respuesta a medida vayan interviniendo. Quiero dar la palabra a Giovanni Jaramillo para que tenga unos minutos de presentarse, de explicarnos quién es, un poco su trayectoria y el activismo que también trae en los años de vida que tiene. Giovanni, muchísimas gracias nuevamente por sumarte a este espacio y el micrófono es tuyo. Bueno, buenas tardes, compañeras. Esta ocasión me quedo como solito frente a tanta lideresa trans. Un saludo muy fraterno a Dayan, a mi querida Adriana, a la compañera de Caipin, siempre me olvido, mi querida Debbie. Con todas nos conocemos, con todas hemos compartido espacios. Para mí es muy satisfactorio volverlo a hacer. Como siempre me toca empezar un poco con la historia, ya que el movimiento feminista tuvo mucha importancia en todo lo que ha sucedido a lo largo y en la trayectoria del movimiento LGBT. Para mí, estar invitado en este espacio, cuando escuché el asunto de qué tipo de feminismos necesitamos para la época, pues hago ya un recorderis de todo lo que se ha venido realizando desde los años 80 y 90. Y para mí es muy importante poder compartir espacio con las nuevas lideresas, que son las que tienen la idea un poco más clara, porque al inicio de toda esta lucha
las lluvias de idea eran inmensas y el organizarnos era un poco difícil. Soy activista de la vieja guardia de los años 80, 90. Siempre me autodenomino como un sobreviviente del 516. Ya todos sabemos esa historia, todas y todos sabemos esa historia, entonces sí considero que quienes pudimos salir de aquella época oscurantista nos, nos determinamos como sobrevivientes. Soy parte de la mesa LGBTIQ+, del municipio de Quito, vocero de la Federación de Organizaciones LGBT y actualmente estoy como director de la Asociación Bolivarianos Diversos. Un gusto compartir con ustedes, compañeras. Buenas. Muchísimas gracias, Giovanni. Voy a dar el micrófono a Debbie para que pueda presentarse también y contarnos un poquito más de quién es, de su activismo y su trayectoria también. Debbie, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Tamara. Un gusto compartir con ustedes, compañeros, Giovanni, Dayan. Adriana, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Y bueno, es un placer estar aquí en algo tan importante como es hablar de los transfeminismos y la política. Esa unión que se necesita de las mujeres, de la figura femenina y las cuerpos feminizadas para romper esas estructuras, ¿no? Que siempre han existido de violencias, esas estructuras que de una u otra forma todavía siguen relegando a las mujeres, a las figuras femeninas y a las cuerpos feminizadas. Me presento, yo soy Debbie Andreina Grijalva, soy periodista, soy fundadora del programa radiovisual Las Pornógrafas y del medio digital participativo con enfoque transfeminista Caipi Chaipi. Trabajamos como colectivo, el colectivo se llama El Punto, en que tenemos una lucha muy disidente, una lucha tal vez un poco rompiendo esas estructuras de la política también. Así que les agradezco por el espacio y es un placer estar aquí. Muchísimas gracias, Debbie, por tu introducción. Dayane, te doy el micrófono a ti para que puedas también, pues eres una figura que es muy conocida, pero que también puedas tener tu espacio de introducción y de presentación. Muchas gracias, querida y apreciada Tamara. Un saludo para todos los compañeros del panel, Debbie, Giovanni, Adriana. No sé si se me olvida alguien, pero bueno, en todo caso, agradecer el espacio. Y pues nada, creo que hablar de lo que el proceso activista que llevo, más bien creo que quiero resumirlo en activismo social, activismo político, activismo corporativo y incluso ahorita ya estoy incursionando en la academia, soy estudiante de la Flaxo, estoy en mi etapa de tesis y me estoy inspirando, por decirlo de una u otra manera, en incursionar otros espacios que me permitan justamente ampliar ese enfoque transfeminista, que creo que me parece interesante, importante en épocas en que siempre hay como una mentalidad parcializada, ¿no? O quizás vemos o quieren verse ciertas cosas solamente en blanco y negro. Para unas cosas sí se ve en blanco y negro, pero para las otras sí se ven grises. Entonces, creo que se necesita de mucho conocimiento como para poder conectar aquel proceso de activismo que la mayoría de la gente hace con la academia. Yo siempre decía, una cosa es la academia, desde allá se habla una cosa, pero desde el territorio otra cosa, y eso hay que conectarlo. Entonces, en eso puedo resumir, estoy vinculada en varios espacios, afortunadamente, y digo afortunadamente, estoy desvinculada de la política partidista desde el año 2018, pero sin embargo eso no me impide como persona tener mi propio criterio y obviamente dar mis apreciaciones personalísimas con respecto a personas de la política ecuatoriana o inclusive internacional. Eso. Muchísimas gracias, Dayane. Adriana, habías
dicho que estabas tal vez con problema de micrófono. Solamente quiero asegurarme que sí puedes hablar e intervenir. Adriana. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicos? Un saludo igualmente a todos. Gracias por permitirme en este espacio, pues obviamente dar mi opinión como mujer intersexual. Gracias, Diane, gracias, Giovanni, gracias, Debbie, gracias, Tamara. Como ya lo han dicho mis compañeros, este espacio es muy importante porque nos da la oportunidad de expresar y obviamente de dar nuestra opinión personal referente a lo que ya está pasando, a lo que ha pasado y pues lo que va a pasar más adelante. Y pues agradecer mucho el espacio. Mi nombre es Adriana Azurto, representante de la comunidad intersex de Ecuador, de Pichincha. Una persona normal y corriente, esperando que ser escuchada, ser entendida y pues obviamente que aprecien todo el esfuerzo que estamos haciendo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todas, a todos. Hay una práctica también que tenemos un poco de reconocimiento y dentro de los movimientos LGBTI y sobre todo de los movimientos aliados de mujeres feministas, donde reconocemos la importancia, como dije anteriormente, de nombrar. Uno de los primeros pasos pues, que hacemos en estos espacios es también dar la posibilidad de cada una pueda presentarse, pero también decir cuál pronombre prefiere que se usen a referirse a la persona e inclusive cuál es el nombre, porque muchas veces podemos asumir tantas cosas y es bueno que cada una de nosotras, de nosotros pueda decir, bueno, yo soy Tamara y mis pronombres son ella, a mí me gusta que me diga mujer, me identifico como mujer. Así que quiero pedirles a todos y a todes que también tengan ese ejercicio también de explicar y de proponer también cómo quieren que nos dirijamos entre nosotras, nosotres, para poder dirigirnos adecuadamente e inclusive los nombres, ¿no? Bueno, mientras voy a leerles, bueno, un poco la pregunta que habíamos preparado para conversar, que es bastante general. Voy a dar la pregunta para compartirles un poquito la modalidad y de ahí para que den sus respuestas, también posicionando como quieren que se dirijan a ustedes, y de ahí dar su respuesta. Vamos a ver si tenemos un poco de intercambio después de esta pregunta o de acotaciones que podamos hacer entre nosotros, nosotras, nosotres, y de ahí pasar al siguiente segmento que es con la otra pregunta. Bueno, la pregunta general que creo que es importante seguir posicionando, seguir mencionando, seguir informando a la audiencia, a la gente que nos escucha. Muchas veces hablamos de las comunidades minoritarias o que están un poco marginalizadas, pero bueno, las personas LGBTIQ existimos y estamos en todas partes, no estamos marginalizadas, es la sociedad que trata de marginalizarnos y siempre tratarnos como una minoría, como si fuéramos la representación de algo tan chiquito dentro de la sociedad. Tenemos un problema también de que las personas no quieren ser libres y decirse cómo se identifican o cómo son por miedo a muchas cosas. Y eso es justamente lo que queremos romper. Ese es el activismo que se está trabajando para romper y que las personas podamos vivir en plenitud, con placer y libertad nuestros cuerpos, nuestras sexualidades, nuestras identidades. Así que la pregunta un poco general para todas, todos de ustedes es, ¿qué son los feminismos diversos y a quiénes representan? ¿Cómo ustedes hablarían desde el activismo para definir esos feminismos diversos y cómo los representan ustedes también, no solamente a través de su cotidianidad, pero también entre el activismo y el trabajo que llevan haciendo, la trayectoria que tienen todos, todas y todos ustedes de su activismo? Así que empecemos con Debbie para ir intercalando las intervenciones. Debbie, el micrófono es tuyo. Ya. Bueno, ¿qué son los feminismos diversos y a quién representan? Yo les voy a compartir un poco de lo que yo he participado en los feminismos. Y mi trinchera es la comunicación. Y desde ahí yo me he podido juntar con mujeres diversas, con mujeres de
construcciones diversas y de latitudes diversas. Esto yo quiero aclarar que el feminismo que yo he conocido es interseccional. Me he podido encontrar con mujeres indígenas, con mujeres negras, con mujeres trans, con mujeres disidentes, con mujeres adyectas, con mujeres abortistas, con mujeres más anarquistas. Y ese reconocimiento nos ha podido crear juntas, basados en la sororidad, basadas en la unión, basadas en ese reconocimiento primeramente. Y después viene este tejido que creo que ahora la pandemia un poco lo ha coartado un poco ese devenir que veníamos con un fuerte pegue a nivel global, a nivel mundial. El feminismo venía desestabilizando las bases de los estados, venía con una lucha muy potente, una lucha de calle, una lucha de protesta. Y sin embargo, en este contexto de la pandemia, todas nos vemos obligadas al confinamiento y sin embargo, el feminismo no se ha estancado. Seguimos nosotras trabajando, obviamente, desde esta nueva normalidad que es la virtualidad y seguimos juntándonos. Yo creo que decir representaciones puede caer en algo muy, no sé, o sea, si estamos hablando de una interseccionalidad, en un feminismo donde todas cabemos, y no solo están vistas por mujeres, sí, sino también están llamadas y nombradas esas otras identidades sexuales, esas otras disidencias sexuales. Yo creo que no podemos marcar y puntualizar esa representación. Más bien nos tenemos que enunciar desde ese transfeminismo, trabajar desde ese transfeminismo y así seguir forjándonos. Creo que esa es mi respuesta. Gracias. Muchísimas gracias, Debbie. Hablas también sobre la interseccionalidad y lo que significa tener una identidad cis. En nuestras comunidades comprendemos claramente lo que es un hombre cis o una mujer cis, o lo que es la interseccionalidad. Quiero añadirle esta pregunta tal vez a Dayane para que nos explique brevemente qué es ser una persona cis, o un hombre cis o una mujer cis, y pues que des un poco la respuesta a la pregunta en general que dimos. Después de Dayana vamos con Giovanni y después con Adriana. Bueno, a mí primero me gusta que me traten en femenino, aunque no tengo problemas si me tratan en masculino. Yo no, a estas alturas de mi vida y con todo lo que conozco y sé, me da igual en redes con los ataques que a veces me hacen, me da igual si me tratan en femenino o masculino, no me desbarato ni me deshago, sigo siendo yo misma. Pero si me preguntan, me gusta que me traten en femenino. Primero. Segundo, primero voy por el tema cis. Cis vendría a ser la contracara de las personas trans, ¿no? Entonces, ejemplo, yo nací biológicamente, y digo biológicamente porque tengo que usar estos términos si quiero llegar a un público que no es conocido sobre este asunto, como es en este caso la gente que nos está escuchando, ¿no? No es porque sea la mejor forma de decirlo, pero es importante también tener claro que el mensaje tiene que llegar, más que todo porque cuando hablamos de feminismo o estos temas de la diversidad, la gente se hace un nudo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo al haber nacido biológicamente hombre o macha, como siempre digo, en ese sentido, socialmente se me asigna un rol de comportamiento que es el masculino. Y en el trayecto de la vida, obviamente, me apropio de ese rol de comportamiento, aunque muchas personas lo asumen como naturalizado, que no es así. Y eso obviamente se convierte en una persona trans, perdón, una persona cis, porque no ha rechazado ese proceso de construcción dogmático que está instaurado dentro de las normas sociales. En mi caso, y ahora sí refiriéndome a la realidad actual, es que nací biológicamente
macho o macha, soy una varona, y a partir de ello se me entregó este rol de comportamiento masculino. No es que se me lo entregó, pero está instaurado en los símbolos sociales, en el comportamiento, en el cotidiano vivir, y en ese proceso yo no me identifiqué con ello, sino con el género femenino, seguí un proceso de transición y soy una persona trans. Eso sería brevemente la diferencia entre una persona cis y una persona trans. Aquí no tiene que ver nada la orientación sexual, eso es otro asunto. Y con respecto a la pregunta general, yo creo que hay varios tipos de feminismos, y aparte de ese feminismo, obviamente un feminismo diverso. Y yo lo interpreto porque hay muchas formas de interpretar los feminismos. Están estos feminismos primero de la primera ola, que son clasistas, mujeres blancas, que separaban justamente a aquellas mujeres de una orientación sexual, el tema de la raza. Luego viene el de la segunda ola, viene después la apropiación de las mujeres afro, viene el tema de las mujeres trans. Entonces, hay diversos feminismos, están las TERF, las feministas radicales que rechazan a las mujeres trans, hay diversos feminismos, ¿no? Hay el feminismo justamente que tiene que ver con la deconstrucción total del sistema, de este sistema capitalista, el otro que es un poco más dócil. Entonces, hay que hablar de feminismos y feminismos, son variados, y entre estos obviamente el feminismo diverso, que yo diría desde mi punto de vista y mi óptica, quizás es un poco más amplio en la posibilidad de incluir todas las diversidades sin que necesariamente tenga que identificarse con algo, sino más bien que pueda entender claramente que el feminismo, el principio básico del feminismo es justamente en la búsqueda de la igualdad. La búsqueda de la igualdad, ese es el concepto que construye y con el cual se nace justamente esta propuesta de lo que es el feminismo, y que muchas veces estos otros tipos de feminismos los tergiversan. Entonces, eso brevemente. Y algo ya para cerrar mi parte, una vez cuando fui justamente a Lima, no sé si recuerdas, Tamara, tú estuviste allí también, yo fui con mis compañeras trans y mis compañeros trans masculinos. ¿Y cómo es posible que estas feministas de no sé qué ola habrán sido, nos dejaban entrar a nosotras, las trans femeninas, porque habíamos abandonado nuestro rol patriarcal, pero los trans masculinos no podían, porque ellos habían adoptado cómo es el símbolo, el comportamiento, las actitudes patriarcales, y por tanto no podían participar de estos espacios feministas. Desde mi óptica, este feminismo obviamente es excluyente. El tipo de feminismo creo que tiene que ir agarrado desde el concepto básico del feminismo, vuelvo a repetir, que tiene que ver con la búsqueda de la igualdad. Y si nosotros separamos a unas personas porque no nacieron biológicamente en este sexo, o porque están con este género, por tal y tal cosa, o porque la otra es capitalista, la otra es consumista, o porque la otra es anarquista, o la otra insulta más, y la otra, entonces ya estamos perdiéndonos en el camino, por favor. Ese es mi punto de vista. Muchísimas gracias, Dayane. Sí, al espacio que se refería Dayane es a los encuentros feministas latinoamericanos del Caribe. Eso es otra conversación donde ha habido pues también siempre cada encuentro un debate, y creo que lo trans, o al menos la presencia de compañeros trans, es un debate que todavía no se ha dado y que todavía no está resuelto. Por cierto, aquí un poco un anuncio, el encuentro feminista latinoamericano del Caribe estaba planificado para realizarse este año en El Salvador. Por cuestiones de la pandemia los pospusieron, para el próximo año. Bueno, Giovanni, para dar continuación también a lo que hablaba Dayane, el micrófono es tuyo. Todavía estás silenciado. Disculpas, esto de la tecnología no es lo mío, pero hago mi mejor esfuerzo. Quiero hacer un paréntesis acordándome de la expresión que acaba de contarnos Dayan sobre la no participación de un trans masculino en Lima. En la época mía, y hablo de los años 80 y 90, creo que teníamos mucho más claro el tema de que si nos juntamos todas las personas que somos discriminadas por cualquier motivo, íbamos a hacer mucho más que separándonos
o sectarizándonos. Tal es así que yo pude en el año 2004 participar en la Marcha Mundial de Mujeres. En el 2004, como hombre trans, no fue que me presenté, sino fui enviado de la organización FEDAEPS, de la cual era parte de su grupo de voluntarios y parte del comité directivo. Y habían dos acciones ahí en Cuba, la Marcha de las Mujeres y el Encuentro Continental de Lucha contra el ALCA. En el encuentro no tuve objeción, pasé, pero en el de la Marcha de Mujeres me detuvieron a la entrada, obviamente, porque me dijeron que era la Marcha Mundial de Mujeres. Pero al yo presentarles la cédula en esa época, que todavía no teníamos el cambio de nombres, no hubo inconveniente. Y al contrario, pude nutrirme de todo lo que pude, de ese bagaje que nosotros todavía no habíamos acumulado acá en Ecuador. Cuando nos damos cuenta que si se juntan las mujeres negras, las mujeres montubias, las mujeres campesinas, las mujeres trans, pues obviamente vamos a hacer mucho más ruido, que es lo que se necesita en este mundo. Nosotros en los años 80 empezamos a hacer ruido principalmente como movimiento LGBT con el movimiento feminista. Gran parte de los logros alcanzados por el movimiento LGBT de la época fue con la participación de compañeras feministas. Recuerdo Rocío Rosero, la compañera de Flaxo, que inclusive apoyó el Plan de Igualdad y No Discriminación por Orientación Sexual, Yoconda Herrera, recuerdo Irene León, Cecilia Ruiz, etc. Entonces yo sí considero que preguntar sobre los feminismos diversos es justamente nombrar la diversidad de feminidades que tenemos a nivel global y también algunas disidencias, ¿no? Como por ejemplo los hombres trans, que no es que renunciamos a la biología 100%, sino que más bien transformamos y hacemos una convocatoria un poco más abierta para que seamos muchas voces más. Muchísimas gracias, Giovanni. Adriana, el micrófono es tuyo. Es un honor también tenerte aquí, que estés presente y que tu voz también sea escuchada desde tu experiencia y desde también tu activismo. Cuéntanos tus reflexiones sobre la pregunta también que realizamos, o si también deseas acotar algo de lo que Giovanni, Debbie o Dayane mencionaron. El micrófono es tuyo. Gracias. Claro está, ¿no? Mis compañeros han hablado y pues acotar, seguimos siendo, creo que esto del tema de feminismo es tan grande, pero seguimos siendo ese grupo, independientemente de qué tipo de feminista sea, ¿no? Obviamente, creo como lo dijo Giovanni, como lo dijo Debbie, como lo dijo Diane, en nuestro punto hemos sido atacadas en algún momento de nuestra vida pasada o de la transición que hemos tenido a lo largo de nuestra vida y mezclamos. Yo, en mi personal, yo tomo algo bueno de cada cosa, algo bueno de lo masculino, algo bueno de lo femenino, porque eso se transforma en un poder tan grande de que tenemos un pensar mucho más amplio y vamos investigando y tomamos la gran información que tenemos al alcance y que lastimosamente la sociedad no lo utiliza de buena manera. Y eso es lo que a veces también frustra un tanto mi pensar de que las personas solo señalan, ¿no? Señalan y no ven más allá de las personas, sino que pues yo, la verdad que el feminismo para mí es algo muy importante porque no dejamos de ser hijas, hijos, no dejamos de ser tíos, tías, madres, no dejamos de ser nietos, no dejamos de ser amigos, amigas, pero siempre por un punto positivo, demostrar de que somos personas como todas las demás, luchando por un
un propósito, luchando por un bienestar como igualitario para todos, porque seguimos siendo personas. Y yo creo que ese es el punto muy importante que debemos de tomar siempre, de que pues seguimos siendo una familia, seguimos siendo parte de estas comunidades, parte de esta diversidad tan hermosa que hay y que hay que respetarlo, porque así como hay feministas, afrofeministas, de todas partes, todos tienen como quien decir, sus reglas, ¿no? Sus estereotipos, sus parámetros, sus formas de pensar, y pues obviamente lo más bonito es escuchar, analizar y pues obviamente respetar sus criterios. Muchísimas gracias, Adriana. Bueno, ustedes han hablado de un poco del derecho a la igualdad, de poder tener sociedades donde podamos ser, estar, existir, vivir. Vamos a pasar al segundo segmento de un poquito las preguntas más amplias y sobre todo lo que está sucediendo ahorita, lo que acaba de suceder la semana pasada, bueno, lo que sigue sucediendo en relación al Código Orgánico de la Salud. Ahorita hay en las redes una discusión inclusive que refleja el desconocimiento, que refleja también el prejuicio que muchas personas tienen alrededor de temas que les llevan a confrontarse, a confundirse, pero muchas veces a mal utilizarlo para posicionar sobre todo creencias conservadoras que llegan a ser que llegan a derivarse en comportamientos agresivos, violentos, y volvemos de nuevo a la discriminación, a la marginalización y a lo que significa exponerse cuando se vive en un cuerpo diverso o con una orientación sexual diversa, o en un proceso también de querer no reconocerse ni en un género ni en el otro. Entonces, como sabemos, en el país ahorita está existiendo una serie de debates alrededor del Código Orgánico de la Salud, de todos los puntos que se están discutiendo alrededor de los derechos de niños, niñas, niñas, que también tienen un proceso de transición o inclusive que deberían tener el espacio de poder ser, así no sea el color azul, el color rosa. Entonces, un poco la pregunta y la reflexión va a ese sentido también en las leyes, en lo que sucede en el país, en el debate que se está dando alrededor del Código Orgánico de la Salud y lo que significa eso para los derechos humanos del colectivo LGBTI. Si quieren, empezamos también pues con Debbie otra vez. No sé si empezaste tu vez anterior, pero bueno, te doy el micrófono a ti. Tómalo. Muchas gracias. Bueno, el COS. Yo celebro en el COS algunos artículos que han salido a la luz referentes a la diversidad sexogenérica. Y un artículo muy puntual es acerca de las personas intersexuales, en el que dice que no se puede hacer esta resignación de sexo y los médicos no pueden tampoco ingerir a los padres a que lo hagan o se haga esto a los bebés recién nacidos hasta el momento de la pubertad. Aunque es muy poco lo que está especificado, lo bueno es que se está nombrando y por primera vez en este país se está nombrando la intersexualidad y un derecho hacia la intersexualidad. Otra cosa que también celebro es que en el COS especifica que se debe de garantizar una salud integral hacia las personas que ejercen el trabajo sexual. Eso para la población LGBTI, ya que aunque no lo quiera aceptar, eso lo que llamamos LGBTI, que el trabajo sexual es una problemática dentro de la comunidad, pues ahora se lo está hablando adentro del COS. Otra cosa que a mí me hubiera gustado que existiera en el COS, ya que se lo nombró, es dar anticonceptivos a las mujeres, pero no se está hablando de preservativos, no se está hablando de una protección sexual, no se está hablando de una educación sexual, y mucho menos se está yendo hacia
los discursos del VIH y el SIDA, ya que si nombramos un modo de anticoncepción, se tuvo que haber contemplado todas las aristas de este mismo. Con el COS existe también un debate muy grande que ya se lo viene viendo, que es el aborto, ¿no? Que realmente ahí especifica que se puede hacer un aborto, una mujer cuando su vida corre riesgo, cuando, o sea, hay algunos artículos que están, pero eso también está pasado al COI. ¿Por qué las mujeres siguen penalizadas por abortar? Y es por esto mismo que hablabas tú, Tamara. Este pacto que ha hecho la élite política y económico con el conservadurismo religioso para atentar, para disminuir los derechos de las mujeres y de la población sexogenérica. Eso estamos viviendo tanto en el Ecuador como en la mayoría de Latinoamérica. Esta unión entre la politiquería y el conservadurismo religioso que está atentando nuestros derechos, son antiderechos. Y es por eso que necesitamos que realmente la política se limpie de ese conservadurismo religioso para llegar a las leyes como este fuese el COS. Gracias. Esto quería hablar de lo que significa un Estado laico y la laicidad de un Estado que no se ejerce cuando tenemos a la Iglesia presente en todos los debates o inclusive presente, quién sabe, en las mesas de construcción de códigos y leyes. Esa es mi acotación personal, sin obviamente con mucho respeto a todas las religiones, pero sabemos que el Ecuador se denomina un Estado laico, pero en la práctica no lo es. Debbie habló de la intersexualidad, tenemos aquí una compañera maravillosa intersex. Creo que es importante que esa experiencia y esa reflexión la hables también tú, Adriana, así que el micrófono es tuyo. Gracias. Sí, Debbie, muchas gracias por el tomar en cuenta esto muy importante, y la realidad, pues, lastimosamente es otra. Bueno, aquí ahora sí yo voy a expresarme totalmente libremente, porque creo que ya es momento de que escuchen, ya es momento de que se den cuenta de que existimos, porque para mí, yo no existo, para mí no hay leyes, para mí no hay atención médica, porque ir a un subcentro médico es una sorpresa. Para el médico es como me dice, oh, me hablaron de personas como tú, y para mí es un honor atenderte. Pero solo se llena de preguntas y no se llena de evaluaciones médicas, que es muy distinto a lo que uno está buscando. Lastimosamente, sí, yo creo que esto con el COS, felicito a la parte en la que obviamente Debbie también lo mencionó, que se debe de dejar que si un niño intersex, pues obviamente llegue a su etapa de crecimiento para ver cuál es lo que predomina, obviamente. Justamente he estado investigando mucho el tema. 1.7 del porcentaje de niños nacidos durante un año nacen con esta variedad genética, y que el 1.5 son intervenidos quirúrgicamente, y es una gran cantidad, porque primeramente un bebé no tiene uso de razón, no tiene, pues obviamente no puede decidir a ciencia cierta lo que está pasando, obviamente hasta su edad un poco más en crecimiento. Me encantaría que el gobierno, las leyes cambiaran también un poco a nuestro bando, porque es muy difícil que tú le hables a una persona. Yo soy siempre sincera cuando hablo con una persona. Yo soy una persona intersexual. Y en el momento que yo digo la palabra intersexual, la persona es como que se queda ahí. ¿Qué es eso? Y empieza la conversación y se sorprende, y lo primero que hace es ir al internet
e investigar todo al respecto y decir es que no sabía, es algo muy extraño para mí, obviamente, pero es que si no hay estas herramientas de comunicación a la población, va a quedar en la ignorancia. Y es así, la gente es ignorante. Entonces, eso es la problemática tan grande que yo hubiese querido que a mi niñez me hubiesen dejado crecer para yo tomar mi decisión, en lo cual no fue así. También he visto que muchas de estas personas intersexuales, cuando se han dado cuenta de que fueron intervenidos o les dicen la verdad de lo que ha pasado sobre por qué tienen el problema hormonal y tanta cosa, cuando quieren investigar su vida médica o su historial médico de los 10 años hacia atrás, desaparece. En muchos países pasa, desaparece. Yo lo quise hacer y en la mía tampoco encontré más detalles. Obviamente, de la que mi mamá me lo supo decir, y obviamente a los 12 años que yo empecé a saber quién era en realidad, a investigar por mi propia cuenta, el internet, hacer preguntas, ir a médicos, porque no es tan fácil. Yo sé que no es tan fácil, pero la realidad es esta. Y obviamente, como lo han dicho la iglesia, siempre va a intervenir, siempre. Pero cuando tú le preguntas a un religioso respecto a mi condición, te aseguro que no tiene una respuesta concreta, porque ellos siempre están en que o es hombre o es mujer. Entonces, ¿yo en dónde quedo? ¿En dónde quedamos las personas intersexuales? ¿Quedamos fuera? ¿No existimos? ¿O somos invisibles para ellos? Creo que ya es momento de que pues aquí estamos, necesitamos un empujón de parte de ellos y obviamente es tan difícil entender o saber un poquito más allá. Tenemos las herramientas para poder investigar, tenemos las herramientas para poder estudiarlo, pero si no hay este apoyo del pueblo o del gobierno en sí, sino que lo hacen y lo tapan, no vamos a avanzar, nos vamos a quedar estancados y eso es un problema muy grande que lastima no solo a nuestras familias, a las personas que nos apoyan, sino que psicológicamente frustra a las personas. Muchísimas gracias, Adriana, por eso también la importancia de tu voz, de tu presencia, de tu ser, de estar. Así que muchísimas gracias también por tu intervención. Giovanni, si deseas también acotar algo sobre el COS y sobre toda la situación de leyes alrededor sí, que puedan asegurar los derechos humanos de nuestras colectividades. El micrófono es tuyo. Bueno, yo tengo que decir que las prácticas discriminatorias en el país siguen existiendo. Hay como impunidad frente a muchas violaciones de los derechos humanos de todas las personas que rompemos el molde establecido de lo patriarcal y de lo heteronormado. El COS me parece a mí un instrumento que puede servirnos como también puede apuntarnos. Veía que este asambleísta Torres, que es el que está opuesto al proyecto de ley de la salud, decía que es imposible que se pueda permitir que los niños, niñas tomen decisiones sobre su vida con respecto a su sexualidad. Y ahí desde mi humilde opinión y desde mi vivencia, considero que eso es limitar también a la gente. Siempre está dirigido este proyecto por gente que tiene su mentalidad sumamente heteronormativa y patriarcal. Esos son los dos términos. Un tipo hablando sobre que no es posible que los niños, las niñas tomen esas decisiones. Él no ha conversado con nadie de nosotros. Yo recuerdo lo duro que es en la niñez ser masculino pensando que eres un niño cuando el resto piensan y saben que eres una niña. Te hablo desde la transexualidad
en la que uno vivió desde su niñez. Violencia sistemática en las escuelas, violencia y burla sistemática en el colegio, motivo por los cuales inclusive, en mi caso personalísimo, no pude terminar el bachillerato en un colegio común y corriente, me tocó estudiar en un colegio nocturno, porque era ahí donde me aceptaban. Entonces, este tipo de cosas se siguen manteniendo. Estamos hablando de hace 40 años atrás y todavía mantenemos un cura metido en la socialización del COS. Por favor, renunció a una vida sexual. ¿Qué tiene que hacer en una discusión del COS? Por favor, es como los derechos de las mujeres los avalizan los hombres. Los derechos de los LGBT los avalizan los heterosexuales. O sea, no caminamos. Y eso a mí me preocupa. Me preocupa sobremanera porque es seguir coartando la libertad de las diferencias que existimos, que estamos, que vivimos. Decir que está entrando Luisa, sí, pero sigue Luisa. nomás, Giovanni, termina, por favor. Bueno. Entonces es, a ver, caminar tanto, desde los 80 a los 90, para volver a escuchar los mismos discursos heteronormativos y patriarcales. Es decir, el patriarcado tiene sus hijos, y a su vez creo que no voy a morir todavía cuando ya vea a sus nietos, y desgraciadamente ocupando curules en una asamblea que debe velar por los derechos de todas, todos y todes, como se dice actualmente. Seguimos caminando como que en el mismo terreno. A mí, digo, ¿cómo es posible que volvamos a topar un tema que en los 80 ya se había topado? Y no hemos caminado mayormente. Ahí es cuando digo, el feminismo y la comunidad LGBT por algo se unieron en los 80 y 90 para poder caminar, pero tenemos la misma tara social con estos políticos que no ayudan. ¿Qué necesitamos? ¿Qué se requiere para las leyes? Pues colocar políticos con una mentalidad más abierta, que no se ha tenido, porque si un político te apoya en una cosa, en la otra te dice no, y es según su pensamiento, caduco y religioso. Entonces, para nosotros como comunidad LGBT, realmente es preocupante como mantenernos en este espejo de los años 80 y 90, con tanto avance, con tantas leyes logradas, con tantos cambios logrados, pero cuando llegamos al punto focal, que es meterse contra el patriarcado y contra la heteronormatividad, ahí todo el mundo salta y dicen, sí, ustedes son incluidos, son incluidas, sí, pero hasta ahí no más. Y salta el arzobispo no sé cuánto diciendo que lo que las mujeres tienen que hacer, porque desgraciadamente el aborto en el país no se da porque la Iglesia Católica no lo permite. Así de sencillo. Gracias, compas. Muchísimas gracias, Giovanni. Sí, si es que las leyes se hicieran a partir de las personas que viven y que van a recibir las consecuencias de esas leyes, creo que estaríamos construyendo sociedades un poquito más justas, más equilibradas, más sostenibles, más libres, más respetuosas. Antes de dar el paso a Dayana, quiero aprovechar que Luisa pudo conectarse. ¿Estás aquí, Luisa? Solamente estoy confirmando que estás aquí, que puedes intervenir. Si puedes abrir tu micrófono. Porque te vemos aquí, pero estás con el micrófono cerrado. Bueno, para no ir perdiendo el tiempo, pues mientras solucionamos también la conexión con Luisa, Dayana, si puedes dar un poquito la continuación y la reflexión a lo que hemos venido conversando también en cuanto al COS. Gracias. Yo sí voy a ser puntual con estos perversos, porque no hay otra palabra de decir,
a esta gente ociosa, porque hay que estar ocioso para hablar, discúlpenme, estupideces, como por ejemplo que el COS promueve el tema de la reasignación, cuando es al revés, lo que está es prohibiendo que no se lo haga. Y voy a ser puntual. Artículo 8 dice, bueno, puntual en el tema de la diversidad específicamente, ¿no? Artículo 8, atención sin discriminar a la población LGBT. Obviamente digo LGBT, pero aquí en el COS está orientación sexual e identidad de género. Y tampoco no dice, por ejemplo, en el artículo 193, no dice, por ejemplo, intersexualidad, pero dice indeterminación sexual, que estamos en contra de ello, pero que define y entendemos que desde la parte médica así se habla de la intersexualidad. Artículo 8, ya había mencionado. Artículo 27, atención preferencial para personas privadas de libertad LGBT, que me parece espectacular. No es el mejor código orgánico de la salud que puede estar incluyendo a personas de la diversidad, pero por ahí, más o menos, ahí ya va medio, quizás incluyendo en el código, en las leyes orgánicas, algo que ya debió haberse hecho desde el año 2008. En el artículo 90 dice que los prestadores de salud deben de respetar a las personas de la diversidad, porque hay muchos que como son creyentes y están en su espacio laboral, entonces o no quieren tratar, por ejemplo, a las personas trans con su género autoconcebido, o no quieren tratar sencillamente, no quieren ni siquiera atender a personas de la diversidad. Ahora ya está contemplado en el COS. El artículo 115, no es que promueve la ideología de género, dicen esta gente perversa y anda un panfleto por allí, no promueve la ideología de género. Lo que promueve es una educación sexual responsable, previene la explotación sexual y el consumo de drogas en adolescentes. Pero esta gente quiere que las cosas se mantengan así, que haya más personas jóvenes vinculados con el tema de la drogadicción, que haya más personas quizás ejerciendo trabajo sexual de una forma explotadora, y con esto no es que estoy en contra de ello porque yo fui trabajadora sexual, sino que trato de decir que no se abre una oportunidad o un abanico de oportunidades como otras personas lo tienen. El artículo 192 habla que el Estado debe garantizar justamente la no discriminación a las personas de la diversidad. El 193, justamente que había hablado Debbie, y también justamente desde su propia realidad habló nuestra queridísima compañera Adriana Basurto, que a mí me encanta que ella esté justamente en este proceso de empoderamiento porque es importante. Recuerdo hace unos, ¿qué serán? Unos 8 años atrás no había tanta diversidad de hombres trans. Contábamos, claro, con la sapiencia, con todo este proceso que tiene Giovanni y otras caras también por ahí, pero que no eran tan conocidas, y ahora tenemos una diversidad de trans masculinos y así se empieza, ¿no? Ahora está nuestra querida Adriana, ojalá siga habiendo y existiendo más personas empoderadas en el tema de intersexualidad. Entonces, que eso ya lo hablaron, no voy a redundar en ello. No habla en ningún lado aquí en el artículo 193 que dice operen a los niños, no dice eso. Dice prohibición de la realización de cambios de sexo en personas que nazcan con indeterminación sexual. Están prohibiéndolo, pero son tan perversos que están cambiando las palabras y salen hasta asambleístas a decir eso. O sea, por eso digo, hay que ser perversos para tratar de hacer creer, se aprovechan de su popularidad, de quizás su conocimiento, que la gente los conoce como autoridades, como para decir estas cosas. Me refiero a la iglesia, algunos asambleístas del Opus Dei, etcétera, etcétera. El artículo 196, se prohíbe la subrogación de vientres por pagos económicos. Lo que está haciendo la ley es regularizando eso. Que en este momento no venga alguien y le ofrezca $10,000 a una mujer porque haga justamente el papel de vientre subrogado. Eso es lo que está haciendo la ley. Pero claro, como esta gente de la iglesia y esta gente de estas iglesias de manera general, no estoy apuntando a ninguna, pero por allí, gente mala, por decirlo de una u otra manera, lo que quieren es que se les va el negocio aquí. Esto es un negociado, no hay nada, aquí no hay nada que ocultarlo, esto es un negociado que le está afectando justamente a esta gente. El artículo 208, que es el que me encanta porque estamos justamente trabajando en este tema directamente desde la Asociación Silueta X con el Centro Psicotrans, dice, se prohíbe las terapias de tortura o de conversión. Eso ya está prohibido. Queda prohibido. Ojalá que no se le ocurra a este presidente vetar esto de aquí o cualquiera de los articulados que estamos mencionando, más los articulados que tienen que ver con el movimiento feminista. Y el artículo 401, que habla de la clausura y multa de 30 salarios al centro que promocione las terapias de conversión o de tortura. Claro que se les arruina el negocio, pues ahí.
a la gran mayoría de estos centros de tortura, donde están, no digo que estas iglesias directamente, pero es raro que todos los directores de estos centros de tortura o clínicas de conversión, o mal llamadas de deshomosexualización, el director tenga que ver siempre algo con la religión evangélica. O sea, eso ya está demasiado raro allí, pero lamentablemente es terrible. O sea, se les está dañando el negocio, y como se les daña el negocio, no, el COS no. Y lo peor de todo, y esto que estoy hablando sobre el tema LGBT, ahora hay que hablar del tema que justamente tiene que ver con el reconocimiento de cómo es de los derechos de la mujer. Pero lo que es peor de todo, y es lo que yo digo siempre, que me parece más perversa esta gente, es que nos utilizan a nosotros, no solo para evitar nuestros propios derechos, sino también para prácticamente llevarse en ese proceso también a los derechos de las mujeres. O sea, nosotros siempre somos la punta de lanza, y eso pasó en el año 2017 con la dichosa ley orgánica de erradicación de violencia contra la violencia de género a la mujer, que la cambiaron por todos lados, le borraron el género, hasta ese rato había ejercido dentro de la asamblea cuando estuve allí, y ahí pude incluir algunos articulados que tenían que ver con el transfemicidio, con el femicidio lésbico y otras categorías que las eliminaron el tema de las masculinidades, porque decía que las masculinidades era el tema de la diversidad. O sea, hay que leer un poquito, por favor, pero esta gente, vuelvo a repetir, usa su poder mediático, usa su poder público justamente para hacer confundir a las personas cuando dicen cosas que no son ciertas. Al final, esa ley quedó en carapacho, es un nombre, no sirve para nada, no funciona para nada, este gobierno no le ha asignado los recursos que necesita la ley, y no sé, y acá con el Código Orgánico de la Salud, ojalá, por lo menos estos poquitos articulados que reconocen a nuestra diversidad, se mantengan, y no el presidente, porque él es el que tiene la última palabra, aunque no nos guste, se atreva a vetar a alguno de ellos, y otros que favorecen justamente, ni siquiera como debería, de la manera real, los derechos de las mujeres. Eso. Dayane, muchísimas gracias por usar las palabras, la perversidad, ¿no? Y siempre es importante en la presencia de Adriana y de todo este movimiento emergente, presente, que está construyéndose, que está visibilizándose, no olvidarnos de la I en el acrónimo LGBTI. Vamos a pasar al otro segmento de la otra pregunta, porque bueno, ahora estamos hablando pues, de cómo fue el pasado, la situación en la que estamos, y ahora lo que se nos viene dentro de toda una coyuntura electoral que el país está viviendo. Un poco en todo este escenario de candidatos, candidatas, de propuestas, planes de trabajo van a empezar, pues están construyéndose y van a empezar a presentarse, pues desde nuestras comunidades, desde nuestras realidades, desde nuestras necesidades. ¿Cuáles ustedes consideran son los retos y al mismo tiempo las oportunidades para poder tener unas políticas LGBTI dentro de un gobierno, si es que este llega a ser progresista, de avanzada, de derechos? ¿Cómo ven ustedes pues, las oportunidades, los retos, y qué significaría o cómo se traduciría un gobierno con un plan de trabajo feminista, y qué significa eso para nuestras comunidades? Si quieren, empiezo con Giovanni, a ver si tienes el tiempo de compartir también cómo ves tú esta situación de planes de trabajos y propuestas para nuestras comunidades. Bueno, creo que todavía no están completos los planes de toda la cantidad de futuros candidatos a presidentes y dignidades. Sin embargo, para el país no va a ser nada sencillo, ¿no? Tenemos a nosotros que nos encanta la diversidad, pero la diversidad buena. Tenemos que reconocer que en política la diversidad no es positiva. Esta diversidad es un mamotrepo, ¿sí? Se ha presentado el perro y el gato. Ninguno tiene una propuesta clara ni concisa, ninguno. Han sido tantos los gobiernos que ya he visto pasar. Nos han ofrecido siempre un montón de cosas y después terminamos
recibiendo las migajas de lo que quieren darnos. Producto siempre de su religión, de la cuestión moral, de la cuestión ética, de la cuestión divina y no sé qué vainas. Entonces yo la verdad no le apunto mucho a que haya un proyecto que realmente nos incluya. Y voy a ser bien claro. Yo soy un hombre de izquierda, lo he sido toda mi vida. Y los coqueteos que tuvimos con la derecha en los años 98 era justo por un solo motivo. Y desde ahí es que parto y digo, para lograr los derechos que en el 98 no teníamos y que queríamos incluir en la Constitución, teníamos que coquetear con los congresistas de esa época, en la Asamblea Nacional de esa época. Y aunque ustedes no lo crean, las mujeres asambleístas, inclusive las de derecha, recuerdo claramente Gloria Gallardo, aceptó que se incluya la diversidad sexual. Pero comentarista, porque en esa época también había comentaristas deportivos de congresistas, Manuel Kun Ramírez, también apoyó nuestra propuesta. Pero había gente que pensábamos que estábamos cerca de nuestros movimientos y se dieron la vuelta. Entonces, con este bagaje, cuando Lucio Gutiérrez, candidato a presidente, le hacemos un decálogo de preguntas. De todo lo que yo te hablo, tengo papeles, ¿no? Porque si no hay papel, es que no existe. El man nos ofrece y nos dice que si él llega a ser presidente, por primera vez en el país va a haber asambleístas LGBTs. Y nosotros apoyamos a... No, yo ni el saludo, el señor. Pero bueno, fue el primer acercamiento con un político. Lo que sí me quedó claro es que con la derecha no puedes transar nada porque nunca cumple. Lo que más se ha conseguido fue en el gobierno anterior, porque inclusive hubo espacio de diálogo que nunca ha existido. Ningún político jamás se reunió con LGBTs en la mesa de nadie. Sin embargo, más puede su curuchupismo. Es tan fea esa palabra y lo que significa, que claramente cuando se inició el proceso dijo, no me vengan con estas cosas. ¿Cómo que hombres que se visten de mujeres y mujeres que se visten de hombres? Yo no entiendo esta pendejada, porque era así desde uno. Al final, casi al salir de su periodo, agradeció en una sabatina donde puteaba a todo mundo, tuvo la decencia de agradecer a la comunidad LGBT porque le habían hecho adquirir conocimientos que él no sabía. Sin embargo, sabemos perfectamente que no hay ningún político actualmente que diga, sí, yo voy a apoyar el aborto, por ejemplo. Y esa es una necesidad para la mujer, es un derecho innegable para la mujer y para los hombres transmasculinos también, que pudimos parir alguna vez, pero que no se nos dio Entonces, frente a esto y a la pregunta específica, ¿cuáles son los debates que tenemos que seguir debatiendo frente a quiénes son los candidatos y meternos a sacarle que nos conteste un cuestionario que nos dé luces para saber por dónde va a ir, porque si no vamos a seguir perdidos. Nos ofrecen cuando están de candidatos el oro y el moro, y cuando llegan arriba, si te veo no te conozco. Entonces, con todo con este bagaje que ya tenemos, creo que es claro lo que tenemos que realizar. Un objetivo que sería así a corto plazo es ya ir preparando todas estas lideresas que tenemos, por ejemplo, que ya vayan para trabajar en la cuestión política, porque si no te metes en la política, no vas a hacer cambios. Los que cambian son los políticos. Creo que es hora de repensar ya el asunto y decir, bueno, hemos dejado esto a un lado, pero si lo seguimos haciendo, ningún político hétero que llegue allá nos va a tomar en cuenta. Y ningún político hétero, macho, facho, va a tomar en cuenta los derechos de las mujeres, por ejemplo,
Por eso te decía anteriormente, heterosexuales aprobando derechos LGBT, hombres aprobando derechos de las mujeres. Eso tenemos que cambiar, nos guste o no. Muchísimas gracias, Giovanni. Debbie, cuéntanos tu reflexión. ¿Cómo ves tú este panorama y esta coyuntura electoral con propuestas o posicionamientos feministas o no feministas? Bueno, realmente hay que decir que todos los candidatos a presidentes, a todo este aparataje político, responden a las lógicas patriarcales, machistas, a las mismas politiquerías de siempre, a los mismos partidos de siempre. Realmente yo considero que no ha existido aquí una izquierda, no ha existido un partido y una política de izquierda, aunque hubieron gobiernos que se vendieron como progresistas, no lo son. Y mi lucha disidente, mi entorno disidente, ya no creemos en esas políticas, en esa democracia. Consideramos que nuestra lucha viene de la protesta, viene desde la calle, viene desde un levantamiento, así como ya pasó un levantamiento el año pasado, en octubre, que fueron indígenas, sin embargo, estuvieron ahí impulsando feministas, diversidades, y que se pudo lograr este paro. Consideramos también desde las disidencias que tenemos rabia y tenemos furia, porque sufrimos estas violencias estructurales, sistemáticas, por parte del Estado, de todo el ente estatal, de todas las instituciones estatales. No solamente vienen de las personas que están en estos curules, en estos puestos de poder. Sin embargo, queremos dejar muy claro, las disidencias tenemos ahora otra postura, ya no ligadas a las políticas. Considera este cambio ya no se va a hacer desde curules, desde estos puestos de funcionarios públicos que más ahora en la pandemia, como todos lo saben, hicieron negociados, se aprovecharon de estas situaciones de vulnerabilidad que la misma pandemia ha puesto al pueblo para seguir robando, para seguir cometiendo delitos de corrupción. Entonces, ¿cómo se puede cómo se puede confiar en personas que nos den derechos a un grupo minoritario, a una diversidad que jamás ha sido tomada en cuenta, que la indiferencia estatal siempre hemos vivido? Y no solamente eso, sufrimos violencia. Nuestras hermanas, nuestras hermanas son asesinadas, son violadas por las mismas instituciones estatales. Ahí están policías, ahí están personas que abusan de su poder. Así que no creemos en esas políticas públicas, en esos sueños de izquierda, porque aquí en el Ecuador jamás ha habido un partido que realmente ha dado apertura a las diversidades sexogenéricas. En cuanto a leyes, considero que el matrimonio igualitario es algo que se ganó desde los activismos LGBTI. Sin embargo, ni la asamblea ni ninguna instancia se pronunció, así que las luchas y los derechos se conquistan, y para muestra fue eso. Yo creo que los derechos se van a seguir conquistando desde otras trincheras y desde otras posibilidades, más allá de tener representantes políticos. Muchísimas gracias, Debbie.
Y bueno, pasar con, bueno, mientras veo a Adriana acercarse, va a pasar con Dayane, porque tenemos aquí su presencia de una experiencia de participación política y de acceder al poder político. La pregunta va para ti, Dayane, y después pasamos con Adriana. A mí me parece tan interesante este tema, sobre todo porque siempre, incluso dentro del propio feminismo, como que se mete el patriarcado, se mete así en medio de nuestras raíces y ese tipo de cosas, ¿no? Yo considero que todos los tipos de feminismos, dependiendo hacia dónde apuntan, son saludables. Pero aquel feminismo donde dice, no, este feminismo que yo hago desde aquí, desde acá, y ustedes desde allá, no vale, no sirve, que no sé qué, que bla, 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 y que te atacan a tus hermanas, ¿dónde queda la sororidad allí? Ahí sí no hay sororidad, y se utilizan las herramientas del patriarcado para atacar. Y me refiero que ahora último, hicimos un conversatorio con el expresidente Rafael Correa, ¿no? Hay una cosa, y yo como una mujer transfeminista y también como psicóloga construida desde esa ciencia, desde esa parte de la medicina, yo estoy mucho más acostumbrada a ver las cosas desde el lado positivo y cómo puedo construir desde allí, ¿sí? Eso se llama utilizar las herramientas del patriarcado positivamente. Pero yo no puedo coger y decir, respeto otros tipos de activismo, ¿no? Pero es tan legítimo como el que nosotros hacemos, como el que hace justamente Silueta X, que hace la plataforma Revolución Trans, que hace la federación, y todos los espacios en donde estamos son igual de legítimos. El problema es que mucha gente se cree poseedora de la verdad, ¿sí? Yo nunca en mi vida he atacado a alguien públicamente, ni la he denigrado, pero sí he sido objeto de esos ataques, ¿sí? Y no estoy convirtiendo este espacio en un espacio de queja, sino que quiero diferenciar ese tipo de cosas, ¿sí? Que no son correctas si hablamos de sororidad. No, no son correctas. Si usted quiere debatir qué cosas no le parecen dentro de un proceso transfeminista, pues busque a la persona, llámela por teléfono, hay muchas herramientas de contacto, y no haga el show en redes sociales que se convierte justamente en otra herramienta del patriarcado violento, ¿no? Entonces, ¿cómo nos dieron la paliza en redes con el conversatorio con el expresidente Rafael Correa? Y además es una posición personalísima, porque dentro de la federación hay gente de derecha que también tiene las mismas apreciaciones en contra del expresidente. Y dijimos en el espacio del pleno de la federación, que ahí está Giovanni, que no me deja de mentir, quienes quieran participar, bienvenidos sea, el que no también, nadie está obligado, porque de paso el espacio de la federación es un espacio apolítico, apartidista, perdón, no apolítico, sino apartidista, en donde justamente se busca la posibilidad de poder articular aquellas cosas que quizás otros movimientos LGBT no están haciendo. Entonces, si no lo hacen, entonces si nosotros los queremos hacer, está mal, está muy mal, etcétera, etcétera. Yo considero que este tipo de feminismo, que es un feminismo que tiene una cuestión que tiene que ver con el reclamo hacia el poder patriarcal dentro de la construcción política, está bien. Es una parte del proceso feminista. Y este otro tipo de feminismo que se vincula dentro de la política también es legítimo y valedero, porque tiene que ver con la deconstrucción del patriarcado desde adentro, desde esos poderes en donde la gente se arroga las representaciones de nosotras. Primero lo hicieron con las mujeres, los hombres, y ni aún así los hombres deciden sobre las mujeres, pero ahora son los heterosexuales que deciden sobre las personas homosexuales. Ahora son otros actores que deciden sobre las mujeres trans. Es cierto que podemos tener aliados, es cierto, pero no hay mejor lucha que una mujer afro defienda sus derechos desde allí, desde su óptica. ¿Sí? No hay mejor lucha que una mujer trans defienda su derecho desde su óptica, desde sus raíces, desde donde sabe, desde donde conoce. Pero también, vuelvo a repetir, este activismo feminista, político, es igual de positivo que tiene que ver el de acá. La cuestión es que, vuelvo a repetir, la gente ve solamente una parte y no quiere ver todo este conjunto que tiene que ver con el proceso, que, vuelvo a repetir, es tan bueno esto como lo de acá, pero hay algunas que se pierden en ese camino. Yo lo veo así, es mi punto de vista, que se pierden en el camino, se pierden
Y, por ejemplo, no hace mucho también estuve en un chat en donde hubo nuestras disque nuevas generaciones, que no sé qué, y me atacó y terminó insultándome horrible. Y yo le dije, qué vulgar, por favor, no sé, mi generación no está para soportar eso, no sé si es que las nuevas generaciones utilizan ese tipo de léxico. O sea, no sé, ¿no? Quizás ya me estoy haciendo hasta vieja, no sé, pero es parte de este proceso, es parte de esta construcción que tiene que ver con hacia dónde vamos. Si vamos a deconstruir, porque hay que ser honestos, por favor, seamos honestos, caigamos en honestidad. Si bien es cierto, el movimiento feminista en Ecuador se está construyendo, está desarticulado, no está realmente como pudiéramos ver el movimiento en Argentina. Por favor, el movimiento feminista en Argentina hace temblar al Congreso. Aquí, ¿quiénes hacen temblar aquí en Ecuador a la Asamblea, que es el homólogo del Congreso aquí? Son los movimientos de la ultraderecha, es la iglesia, con mis hijos no te metes, esos son los que hacen temblar a la Asamblea. No es, aunque no nos guste reconocerlo, por favor, y esto es parte de la construcción del movimiento feminista. Tenemos que articularnos bien para poder apuntar a políticas públicas adecuadas, pero no vengan a decirnos que no puede. Yo me salí de varios movimientos feministas de aquí de Ecuador, porque en algunos me dijeron, no, de esas cosas no hablemos. No, no hablemos de estas cosas que desarticulan. No, tenemos que hablar de esto. Esto es de lo que tenemos que hablar para poder construirnos. La autocrítica tiene que estar presente siempre, pero dentro de nosotras. No criticar al movimiento desde acá, desde esta trinchera y atacando a este estilo o a esta forma que quizás no le parece adecuada. O sea, vuelvo a repetir, hay que ver todo esto desde un conglomerado mucho más amplio, que desde esta visión, que muchos la ven como mi visión de la verdad o de lo que yo hago está bien. Todos los feminismos son correctos, menos los excluyentes, menos los viscerales, menos los feminismos que utilizan no las herramientas del patriarcado para deconstruir poco a poco el patriarcado, sino que utilizan las herramientas violentas del patriarcado para atacar a nuestras propias feministas y transfeministas. Eso es lo que se ve aquí en Ecuador y se dicen que son feministas. Entonces, ahí es cuando yo critico y yo digo, no puede ser posible que el feminismo sea tan manoseado cuando el concepto principal, básico del feminismo, tiene que ver con la lucha de la igualdad. Se pierde la igualdad allí. Están usando las herramientas del patriarcado para atacarnos, para destruirnos, para dañar la imagen de alguien. Entonces, allí sí las herramientas de violencia del patriarcado sirven, pero en otros espacios ahí sí no. Ahí sí las rechazamos, nos hacemos. Eso me parece un acto de hipocresía, con todo el respeto, y es mi punto de vista. Y la gente que no esté de acuerdo está bien, pero mi punto de vista es tan legítimo como el de cualquiera. Soy una mujer trans construida desde las luchas, alguien que no quiera compartirlo está bien, pero igual he sufrido en la calle, he hecho trabajo sexual, he pasado hambre, me han botado de la casa, he estado metida en centros que a punto han tratado de convertir mi identidad de género desde otra óptica y desde otra generación, pero he pasado los mismos procesos y he querido justamente deconstruir esta cuestión política, incursionando en la política, que quizás no he alcanzado lo que hubiese querido, pero ya hay una brecha abierta. Ahorita vayan a ver la derecha, cómo ha incluido los candidatos LGBT, hay que verlos, ¿no? Y bueno, pues de la izquierda también hay que criticar. Hay muchas críticas en la izquierda y hay que reconocerla, pero creo que ese es un tema mucho más amplio que hay que hablarlo. Pero también hay que criticar la izquierda porque hay que construirla. Hay muchas cosas que se han hecho mal, tanto en el gobierno anterior y en este pésimo. Esto no es una izquierda, esto sí es una derecha completa neoliberal el actual gobierno. Pero no porque en un proceso anterior que se haya construido como izquierda y hayan habido ciertos desaciertos, significa todo está mal, todo está mal. Y una cosa para cerrar ya, el tema del matrimonio homosexual es una cuestión coyuntural. Si no hubiese existido el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eso se quedaba atascado allí. Y estuvimos a un solo voto de no alcanzar el matrimonio. Y otra cosa importante, ahí están metidos los activistas de la élite, y también hay que mencionarlo. Estos activistas de la derecha, de la élite, que cuando matan a las trans no dicen nada, no sacan panfletos, no sacan nada, no dicen nada, no hacen tendencia, matan a una, o sea, qué pena tener que hacer esta diferenciación, pero es así, solamente fíjense en redes sociales, matan a un compañero homosexual, ahí sí. El Twitter, Dios mío, hacen tendencia. Hay esos que hacen figuritas de cómo es de activismo, hacen unas tendencias terribles, pero matan a las mujeres trans, nadie hace tendencia, nadie hace tendencia.
¿sí? Es terrible, es terrible. Y qué pena haber llegado a este punto, pero sí me gusta dejar bien en claro estas cosas, porque la gente como que piensa que algo pasa, pero no pasa, y empiezan los ataques, y entonces la gente no... Hay que dejar las cosas bien en claro, y sobre todo, vuelvo a repetir, creo que si no tenemos una óptica mucho más amplia con lo que tiene que ver con respecto al feminismo y cómo puedo aportar yo desde este sector feminista hacia otro punto de allá, nos perdemos en el camino. Porque no quiere decir que quizás desde estas acciones feministas que yo hago son las correctas, son las legítimas, y las de acá no son las correctas y no son las legítimas. A eso sí es falta de sororidad, y ahí es cuando se pierde el discurso del feminismo y se utilizan las leyes del patriarcado, las herramientas del patriarcado, perdón, pero de forma violenta. Muchísimas gracias, Dayane. Dar paso inmediatamente a Adriana para que acote y nos comparta también sus reflexiones frente a lo que se nos viene, la coyuntura política, las elecciones, a binomios presentando o usando o mencionando el feminismo para posicionar sus planes de trabajo y sus posicionamientos, valga la redundancia, políticos. Adriana, querida, el micrófono es tuyo. Gracias. Bueno, Diane ha sido, bueno, siempre ha sido una mujer demasiado directa. Yo admiro eso de esta mujer que sin pelos en la lengua dice las cosas que tiene que decir. Y yo creo que es así. Basta de hipocresía, basta de mentiras, basta de chantaje, porque ¿de qué me sirve tener tantos grupos políticos si lo único que hacen es acercarse para votos? No, nos convencen con ciertas oportunidades que nos quieren ofrecer, y al momento de hacerlo se queda en nada. Nos quedamos estancados, no hay un hecho concreto en el momento en que ya están en sus curules. Y yo me pongo a pensar, la comunidad afro tiene su representante, la comunidad indígena tiene sus representantes, la comunidad montubia tiene sus representantes. ¿Y qué más decir de las demás comunidades? Y la visibilidad para las personas feministas, ¿dónde está? ¿Dónde está esa representación igualitaria para todas las personas? Que no lo hay, lastimosamente no lo hay. Y obviamente, ¿cómo nos podemos defender si seguimos estando aquí y ellos arriba? Nosotros abajo. Porque si no estamos en el Congreso, si no estamos en la Asamblea, no podemos exponer nuestro pensar ni nuestro criterio. Y ellos van a exponerlo y van a, claro, cada uno tiene sus minutos para exponer su pensar dependiendo de las leyes que vayan a aprobar, pero ahí dejan de pensar en el resto de comunidad, porque seguimos siendo parte de ellos. Pero como yo digo, yo soy una persona que yo no voto, porque a mí me tiene cansada la gente que miente, que usa, porque es usar al pueblo, prometer y no cumplir. Quedarnos estancados en lo mismo que ha pasado desde los años 80, años 90, y esto sigue. Es una ruleta rusa que da la vuelta y no tiene ningún cambio. Y qué pena Tranquila, que sea... Diana. Se me cayó, sí. Entonces, yo discrepo mucho este pensar, esto de la política. Como lo dice Diane, es muy importante que ahora tengamos la oportunidad de formar parte. Y yo invito a todas las personas de las comunidades diversas que se junten con nosotros para ser más fuertes. Así como lo dijo Diane, la comunidad feminista en Argentina es poderosa, se hace escuchar, pero si aquí no nos unimos, es algo seguro que nos vamos a quedar estancados y vamos a seguir en lo mismo, en las mismas mentiras, en las mismas promesas, en lo mismo de siempre. Pero si nosotros no tenemos un puesto ahí para defendernos, como todas las comunidades lo están haciendo, no vamos a tener oportunidad. Muchísimas gracias, Adriana, querida. Estamos ya cerrando el espacio, nos quedan poquitos minutos. He tomado nota de sus intervenciones para poder hacer un cierre. Antes de hacer el cierre, me gustaría también darles la otra ronda de palabras, también de alguna reflexión, alguna acotación que quieran dar antes de pasar ya a la última parte de este espacio.
decir que, bueno, este es el primero de muchos, sé que ustedes han estado participando y han estado pues siempre activos, actives en espacios de conversaciones, de debates, también en los medios sociales, y que la intención también, como hemos dicho, es mantener el debate, tenerlo ahí, sobre todo ahora más que nunca en una coyuntura electoral que va a estar bastante complicada, si nos avecina también debates y confrontaciones un poquito álgidos. Entonces voy a darles una vueltita de intervenciones para poder dar el cierre antes de despedirnos. ¿Les parece? ¿Sí? Vamos nuevamente, es que les veo en la pantalla, por eso hago la señal de rondita. Empecemos con Giovanni, pasamos con Debbie, me salto a Adriana y después con Dayane. Nos quedan pocos minutos, así sí pueden ser cortes en sus intervenciones. Bueno, yo creo que tenemos que juntarnos, que sumar. En los años 80 y 90 era impensable que podríamos conseguir una declaratoria de inconstitucionalidad del 516 o conseguir la no discriminación por orientación sexual en una constitución. Se dejó las carpetas a un lado y se sumó. Nos juntamos negras, blancas, montubias, cholas, indias, LGBTs y sumamos. Eso dio como resultado el camino que hasta ahora hemos llevado. Las cosas no tienen una fórmula. No es que mañana me invente una fórmula y ¡plum! La política en este país va a cambiar. Queremos cambios, tenemos que estar inmersos en eso. No nos gusta la política. Pero si no eres político y no puedes cambiar las decisiones para mejorar la calidad de vida de todas las agrupaciones humanas, que sufrimos violencia, que sufrimos discriminación, entonces no estamos haciendo nada. Para nosotros fue importante juntarnos. El movimiento LGBT y las feministas de esa época nos juntamos y obtuvimos un buen resultado. Actualmente necesitamos eso. Queremos cambios, tenemos que estar adentro y participar, porque quedarnos afuera significa lavarnos las manos y decir allá, mátense ustedes. El país es de todas, de todos y de todes. Ve qué bien que me salen los tres. Eso. Muchísimas gracias, Giovanni. Debbie. Ay, gracias. Bueno, para finalizar, yo les voy a mandar unos mensajes a todas las personas que nos están viendo y es decirles, si tú usas tu politiquería para tus ambiciones, escudándote y usurpando los LGBTI, si tú violentas nuestros derechos trans, si tú atentas nuestra identidad trans, lo vamos a quemar todo. Vamos a quemar esos gobiernos, vamos a quemar esas instituciones, vamos a quemar esas iglesias. Y para eso hacemos una invitación este lunes a las afueras del CNE, porque los derechos trans se están vulnerando. No existe una perspectiva de género y vamos a salir las disidencias a quemarlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Debbie. Adriana. Bueno, de antemano agradecer el espacio, Tamara, Diane, Debbie, Giovanni, muy importante. Ya Giovanni lo dijo, ya es momento de incluirnos, así sea la fuerza, de hacernos escuchar como siempre lo hemos hecho. De una u otra manera, esto es para nosotros, para todos, todas y todes. Entonces, creo que ya es momento de que esto se acabe. No dejar de que esto siga dando vueltas, porque eso ya es algo que se ha venido dando con el tiempo en lo mismo y en lo mismo. Ya es momento de que, bueno, luchemos por un curul, luchemos por una posición que nos represente a todas desde ahí, desde donde debemos de defendernos, desde la posición de donde ellos se defienden, porque es así, ellos se defienden desde su puesto, pero si nosotros decimos que hay igualdad, no la hay, porque nosotras no formamos parte de esa posición. Entonces, ¿qué igualdad es?
Ya es momento de que nosotros formemos parte y nos hagamos escuchar. Y pues llegó el momento de unirnos, hacer fuerza y que esos colores se conviertan en lo que en realidad son, una fuerza. Muchísimas gracias. Dayane. Bueno, de mi parte, yo sí creo que hay que hacer un conversatorio sobre la izquierda aquí en Ecuador y qué tanto incluye el movimiento feminista y el movimiento LGBT. Ojalá se pueda dar la oportunidad de eso, de quizás profundizar sobre estos temas, pero de una manera crítica y constructiva, para quienes estamos de este lado del feminismo, del transfeminismo, construyendo desde otras formas que nos permitan justamente avanzar, porque lamentablemente, si bien es cierto, hay muchos movimientos de izquierda, lamentablemente tienen muchas trabas al interno con el tema de la inclusión de la propia mujer, el tema de las diversidades, todavía se sigue luchando por esta cuestión del techo de cristal, se sigue manejando todas estas cuestiones tan terribles que parece todavía mentira que dentro de estas, justamente quizás en algunos espacios puede ser mal utilizado, politiqueramente el tema de las inclusiones que tienen que ver con la mujer, las diversidades, las etnias, los pueblos y nacionalidades, en fin, ¿no? Ojalá tengamos esa oportunidad de continuar construyendo un espacio en donde realmente nos permita construir, valga la redundancia, todo un proceso que nos conduzca a encontrar soluciones inmediatas, si es posible, por lo menos a mediano plazo, con respecto a nuestras necesidades poblacionales. Eso. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecerles por sus intervenciones, por compartir, por sumarse a estos espacios tan importantes. Brevemente, para cerrar, lo importante es seguir sumando, es seguir uniendo fuerzas, es seguir amalgando los feminismos tan diversos que existen. Nos tenemos que meter en estos espacios para poder hacer los cambios. Giovanni hablaba de estar inmersos en los espacios para poder tomar el poder. También Adriana decía, bueno, el arco iris es una fuerza que tenemos que ejercerla, utilizarla. También Debbie pues habla de basta de utilizar a nuestras poblaciones, a nuestros nombres para poder hacer campaña electoral y apoderarse de un discurso que no les pertenece. Yo añado también la importancia de tener la autorrepresentación y hablar desde lo que somos, desde lo que tenemos. Dayana hablaba un poco de lo importante de los feminismos siendo autorrepresentados. Las compañeras negras, hablar su feminismo negro, nosotras, nosotros, desde nuestro feminismo y nuestra identidad LGBTI, las compañeras feministas indígenas desde su identidad indígena, en fin, haciendo un resumen breve también de la importancia de la autorrepresentación. Ahí tenemos que hablar y desmenuzar un poquito más lo que significa la izquierda y posicionar el feminismo dentro de espacios de izquierda. Pues bueno, lo que hablaba yo también un poco la otra vez en otro espacio que tuvimos aquí, el feministómetro, quién es más feminista y quién es buena feminista. No creo que tenemos nadie el poder de tener ese feministómetro. Quiero también mencionar lo que dice Cris Rosero también, que ha estado también compartiendo este espacio, que no existen, que el fascismo no es feminismo. Yo creo que eso también resume lo que decía Dayana en términos de el patriarcado, feministas ejerciendo prácticas patriarcales. Y bueno, creo que ahí lo dejamos. Quiero agradecerles nuevamente a Hoja de Ruta, en retrospectiva, los compas de Radio La Calle, pues que han estado también inmersos en los sucesos noticiosos del día de hoy. Agradecerles nuevamente a cada uno de ustedes, cada una de ustedes, cada una de ustedes. Y pues para una próxima ocasión tenemos un montón de insumos que podemos usar, utilizar y también llevarnos para seguir abriendo brechas de espacios para seguir conversando sobre feminismos políticos y políticas feministas. Muchísimas gracias, Giovanni, Debbie, Adriana, Dayane y a César que nos acompaña ahora para el cierre y seguimos porque la lucha sigue. Saludos a César, gracias. Saludos, Tamara. Abrazos. Gracias por todo. Gracias. Chao. Gracias, Dayan. Gracias, Chao. Adriana. Gracias, Chao, Debbie. chao. Gracias. ¿Ya?